Empezamos en 3, 2, 1. Ahora, mientras juegas al mapa, verás que tienes una infinidad de fotos, de mapas con dibujitos para saber en qué estado se encuentran, con varios ejemplares y varias rondas diferentes para que te puedas ir acostumbrando visualmente a reconocer a cada árbol o cada especie mientras juegas a GeoGuessr. Pero este vídeo es especial porque analizaremos la especie más pequeña que aparece en el mapa y también la más grande, no solo del mapa, sino del mundo. ¿Adivinas cuál es? Con este nombre científico impronunciable os presento a la secuoya gigante, o The Giant Sequoia. Tiene de especial que es el árbol más denso del planeta. Por volumen, es el más grande, el más ponderoso, el más poderoso. Y entre sus características principales, por supuesto, su tamaño, su altura, su longevidad, que llega a vivir hasta 3200 años, el ejemplar más longevo. Y lo podemos distinguir, aparte de por su grosor y su inmensidad, porque como veis tiene ese tronco que se ramifica de corteza uniforme, ¿no? Es medio deformito en su corteza. Luego tiene las pezuñas, como la parte, las raíces que se enganchan en el suelo, se parecen unos deditos que se clavan en el suelo. Y eso también es bastante importante de distinguir porque lo compararemos con otro árbol que también comúnmente se le llama secuoya, que nos puede confundir cuando lo veamos en una ronda. ¿De cuál estoy hablando? Estoy hablando del Redwood Coast, del Coastal Redwood, como se le llama en inglés, o para nosotros la secuoya de la costa. También es un árbol con un grosor inmenso de diámetro en su tronco y además este es el más alto del mundo, con una altura máxima de 116 metros en comparación con la Giant Sequoia, que el ejemplar más alto medía 95 metros. El grosor de este es un poquito menos, creo que son unos 8 o 9 metros el de diámetro el que más ancho se ha encontrado, pero normalmente siempre los encontraremos a ambos en un grosor de 6 y 8 metros. Y esto lo digo porque luego cuando estemos en una ronda no los vas a ver de lejos. Seguramente los veas de cerquita y no vas a poder compararlos, no vas a poder determinar cuál es el diámetro de cada uno de ellos, ¿vale? Pero más o menos suelen medir lo mismo y esta diferencia, o sea, el diámetro no va a ser una diferencia que te va a hacer distinguir al momento cuál de las dos especies estamos hablando. Y es importante porque una especie se suele encontrar en una parte de California, que es donde mayormente se encuentra, y el otro en la costa. Entonces es importante para luego saber hacer nuestra guess y clavar el 5K, que es bastante fácil, bastante sencillo, como veréis luego en el mapa. Pero bien, estas dos especies que os traigo las podemos comparar un poquito en forma y tamaño. Si las viéramos de lejos o a cierta distancia, podemos ver que la Giant Sequoia a la izquierda tiene estas ramas desuniformes también, que son como pelotitas de nubes acopladas a los lados, es muy uniforme. De hecho, gracias a eso podemos ver el tronco prácticamente hasta el final, hasta la copa, ¿vale? A diferencia del de la costa que tenemos a la derecha, que suele tener una forma más de pino tradicional, ¿no? De arbolito de Navidad, por decirlo así, lo que pasa es que es gigantesco, enorme, y no es tan perfecto como los pinos pequeñitos de Navidad, y tan cónico, con una forma tan cónica, pero de lejos pues lo verías mucho más cónico que la Giant Sequoia, como podéis ver. El tronco luego es más arañado, hacia más verticalizada, los arañazos, las líneas de la corteza son más verticales, mientras que, como decía antes, el Giant Sequoia es muy uniforme, es medio deformadito la corteza, aunque también esté rayado verticalmente. Bueno, aquí tenéis alguna comparación visual para que lo podáis distinguir, pero vamos a ver algunas fotos reales. Aquí, por ejemplo, ya lo podemos comparar, como veis, las nubes, le llamo yo, porque son como esponjas gigantes de la Giant Sequoia a la izquierda, esos troncos rojos, que hay que decir que el Redwood, que es el de la derecha, tiene el tronco más claro, menos rojizo que el Giant Sequoia, que es el que tiene rojizo. Así que esto puede ser confundible, pero si te acuerdas de ello ya sabes que es al revés. El Redwood es el que tiene la corteza más clara y viceversa. Bueno, entonces, como decía sobre las hojas, el otro ya veis que tiene una forma más cónica, más de pino, tiene esas ramitas típicas de pino, de piñas que todos conocemos o de las que estamos más familiarizados, la mayoría de nosotros, a no ser que tú vivas en California. Y entonces es simplemente esa la gran diferencia. El problema que tiene esto es que en una ronda los vamos a ver muy de cerca y realmente lo vamos a mirar desde su pie hasta arriba, porque no hay, o yo no he encontrado imágenes donde se puedan ver de lejos, porque no, como se suelen encontrar en bosques forestales, si estás en una carretera al lado de un bosque forestal, cuando miras hacia adentro lo único que ves son árboles, así mezclados, no puedes llegar a distinguir la forma de un árbol, ¿no? Entonces ahora ya veremos ahora a lo que me refiero. Bueno, estas son las carreteras que en esta justamente me contradice, lo que pasa es que yo en Google Maps no he encontrado una ronda como esta donde se pueda ver esta imagen, ¿no? Esta imagen la he cogido de internet y aquí se puede ver un poco la diferencia. El de la izquierda, tronco rojizo, muy
más feucho, por decirlo de alguna manera, y el de la derecha pues es más pino tradicional, solo que muy alto y muy gigante. El mapa, muy importante para poder interpretarlo. Apreciemos primero que aquí tenemos una mancha verde en la costa, que es donde vamos a encontrar el Coastal Redwood, ¿vale? La secuoya de la costa, por toda la ladera. Y también inclusive un poquito de Oregon, que aquí no viene, luego lo veremos en un mapa un poco mejor. Y la zona verde de la Sierra Nevada es donde podremos encontrar al Giant Sequoia. Pero, si os aparece un Giant Sequoia, yo os recomiendo que vengáis a la zona donde pone Fresno. Y aquí a la derecha, donde hay unos parques, le deis. Porque como veis, los puntitos marrones, que son los que representan a la Giant Sequoia, vamos a ponerlo un poquito más grande. Como veis, arriba hay poquitos puntos y a la altura de Fresno hacia el sur es donde hay más. Pero sobre todo en la zona de Fresno es donde hay más. Que es donde se encuentran estos parques nacionales donde habitan de forma natural estas Giant Sequoia. En esta zona de aquí el Giant Sequoia y en esta zona de aquí el Coastal Redwood. Vamos primero con el Redwood. Abrimos. Aquí nos podemos confundir porque estamos viendo una secuoya, una Giant Sequoia, pero rodeada de Coastal Redwoods, ¿vale? Muy altos, con estos pinos. Estamos en un parque forestal. De hecho, esta es una cámara 1 oficial. Pero me gustaba tanto la imagen, es muy mítica la entradita esta para los coches hacia el Parque Nacional, que me gustaba tanto que la puse así. Pero que no nos confunda, estamos llenos de Coastal Redwoods, por lo tanto, aquí nuestra apuesta, aunque veamos una Giant Sequoia, debería ser ir a la costa de California. Vamos ahora donde decíamos que estaba Fresno, por toda esta cordillera que baja. Veis que tenemos la Sequoia Kings Canyon National Park, la Sequoia National Forest, es donde más las vamos a encontrar. Aunque podamos encontrarla por toda Sierra Nevada, abundan muchísimo más a esta altura del mapa. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Y ahora sí, como veis, no solamente tenemos una secuoya de este lado, estamos aquí en un trekker, sino que tenemos otra de otro lado. Nos podemos meter incluso dentro de la secuoya. Y si miramos hacia arriba, son gigantescas. Y si miramos a los lados, podemos ver que los otros árboles que acompañan son todos secuoya. Mira, aquí tenemos un coastal, pero es minoría, ¿no? La mayoría, cuando miremos a los lados, veremos el Giant Sequoia. Venga, déjame un like y continuamos. Te lo prometo, dale, dale. Like. Venga, vamos. Pues aquí lo tenemos, el Chirbel Cholla, o por su nombre científico, el Cylindropuntia echinocarpa. Voy a hacer memes de todos los nombres científicos que nombro en esta serie. Bueno, como veis, son estos gusanitos, deditos que brillan, pinchudos, tienen unas agujitas muy finitas que no vas a reconocer desde lejos, pero tienen ese aspecto brillante, que es lo que te va a dar a entender que tiene estas agujitas. Si lo reconoces, además por su entorno, como podéis ver, se encuentra junto con este Saguaro Cactus, que podéis ver en este otro vídeo que hice para esta misma serie. Y por supuesto lo vamos a encontrar en sitios áridos, desérticos y en el sur de Estados Unidos. Si queréis vamos a ver alguna foto. Por desgracia no la vamos a encontrar tan bonito como es el caso de esta foto, así en un atardecer, desde una perspectiva desde abajo, normalmente la veremos desde arriba. Esta sería vista desde el lateral, sin que sean de noche, pero aún así, como veis, brilla, tiene ese aspecto dorado de brillantez, y ese va a ser la pista número 1 para saber que se trata de esta especie, ya que hay otras especies que vamos a ver ahora que se podrían confundir. Antes vamos a ver el mapa de dónde se encuentra esta en concreto. Como veréis, estamos al sureste de California, al sur de Nevada y al oeste de Arizona. Luego lo podemos encontrar en México. Vamos a pasar a este mapa espectacular que he encontrado para ver el rango de diferentes especies y dónde se encuentran. Aquí podríamos ver en la foto y el rango, como si queréis para ver algún detalle de la aguja, podéis ver que tiene estos filamentos chiquititos. Así al lado de la flor podéis ver esas agujitas pequeñitas que son los que le da el brillo. Pero esto ya por curiosidad. Y como veis, la mayor densidad se encuentra, que está bastante bien repartido, no lo podemos encontrar por toda esta zona amarilla. La mayor densidad se encuentra al sur-sureste de California y en la triple frontera entre Nevada, California este y el oeste de Arizona, ¿no? Esta zona de aquí. Luego lo podemos encontrar, pero muy poquito, en México, ¿eh? Hay algunos registros muy cerquita de la frontera y lo mismo aquí en Sonora, hay algunos puntitos. Pero eso solamente hacerle caso si estáis en México, ¿vale? Pero normalmente lo vais a encontrar siempre en Estados Unidos. Y por ampliar el rango de vuestro conocimiento y para que os confundáis menos, os voy a mostrar otras especies como es el cane cholla, el cane de caña de aguja, porque este es bastante también pinchagudo, como veis tiene
estas agujitas en los extremos, pero a diferencia del Silver Choya, este no brilla a la distancia, no tiene ese aspecto brilloso, sino que es totalmente verde. Esto es una muy buena pista para diferenciarlo del otro, como decía. Y en el caso de que vierais este, ya que estamos, ¿por qué no? Podéis ver que crece solamente en el sur de California y en el norte de Baja California. Así que, oye, bastante buena también, si sabemos en qué país estamos, dónde hacer nuestra, que es más importante. Y luego, también tenemos esta otra de aquí, que como veis tiene muchísima más ramificación, es un arbusto como mucho más grande, no es un solo tronquito con varios dedos, sino que es un arbusto en toda regla, y es bastante fácil de distinguir con los demás. Y aquí pues tendríamos ya que irnos a Arizona, sobre todo aquí al sur, por donde está Tucson más o menos, en Yuma, o bueno, incluso aquí en Sonora hay algunos puntitos, pero creo que una apuesta más fiable pues sería ir al sur de Arizona. Y estos son los 3 distinguibles, pero vamos a ver algunos ejemplos reales del que venimos a estudiar hoy, que es el Chirvel Choya. Como podéis ver, en donde encontramos la máxima densidad, os voy a mostrar 2 ejemplos. En este caso, si estamos en una ronda normal, ya vemos cosas saliendo de la Tierra, ¿no? Es unos aliens por ahí saliendo, ya nos podemos ir a fijar para ver si se trata de nuestra especie. Y efectivamente, como podemos ver, tiene estos dedos amarillos que brillan. Esta no es una foto muy buena, es de 2025, pero no se ve tan claro, quizás por la quemazón del sol. Está un poco quemada la foto por el sol que está muy alto. Pero sí podemos distinguir bien esos dedos amarillos brillantes, ¿no? Ese tronco oscuro con esas ramificaciones doradas brillantes. Sabemos que se trata del Silver Choya y como vemos el paisaje pues muy árido, muy seco y es una apuesta segura al sur de California. No siempre va a ser tan fácil de distinguir, aquí estamos haciendo zoom a una especie, pero realmente en esta carretera no delata tanto esos dedos para afuera, así que tendríamos que ser nosotros los que vayamos a buscar las pistas de si estamos en un sitio muy árido, ir a buscarlo y efectivamente vemos que están, pero se ven mucho más chiquititos, entonces no es tan fácil de distinguir, pero si después de ver este vídeo ya estáis viendo más o menos cuál es el aspecto, estoy seguro de que a la siguiente lo vais a reconocer al instante. Aquí pues mira, tenemos la línea negra de California también, que es Meta, así que ya tendríamos una segunda pista para acertar nuestra ronda. Como habéis visto, el tamaño importa para determinar nuestras guesses en GeoGuessr. Por favor, déjame en comentarios si conoces alguna especie, algún árbol extraño que quieres que traigamos al canal, preferiblemente de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. Por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda. Chau, chau.